Hola, hoy os voy a hablar de un tema que es de completa actualidad y de interés, pues prácticamente para todo el mundo, jóvenes, adultos, como vamos a ver. Voy a aprovechar también al mismo tiempo para presentaros el libro que acabo de publicar, El camino de la no violencia, o también subtitulado Ensayos sobre las causas de la agresión y los métodos para superarla. En este texto hemos intentado explicar lo que es la violencia y los distintos tipos de violencia. Dentro del texto le damos un especial interés al tema de la violencia sexual, que es de lo que hoy os quiero comentar. En el texto explicamos o intentamos explicar qué es la violencia. Un concepto que muchas veces está confuso, eh, a veces se justifica, muchas veces se normaliza, pero es algo que no podemos evitar ni excusar. La violencia es algo, es una reacción que expresamos los humanos, en este caso concreto nos estamos refiriendo al ser humano, una reacción que genera daño, daño físico, daño psicológico sobre otras personas. La violencia puede ser individual, puede ser grupal, como vamos a ver, pero es algo perjudicial y, y que se expresa en los humanos, en la mayoría de los humanos, de forma consciente o inconsciente, teniendo un dominio sobre la persona, actuando sobre la voluntad, anulando la voluntad de la persona. Esa es la característica principal de la violencia. Como os digo, hay muchos tipos de violencia y concretamente sobre el tema de la violencia sexual hay expresiones a veces muy sutiles que una parte, una gran parte de la población no reconoce, pero que está ahí. Cada vez más existe una llamada de atención precisamente sobre las diferentes muestras de violencia que existen. Gestos, señales, expresiones verbales, muestras con mayor o menor violencia, pero no deja de ser una forma de agresión contra otra persona. En este caso, generalmente la mujer, obviamente. Vivimos en una sociedad donde la violencia se ha normalizado y eso impide el reconocimiento, impide identificar esas múltiples señales de violencia. Hay violencia desde la niñez, violencia de los padres sobre los hijos, de los hijos sobre los padres, violencia de los medios de comunicación, violencias culturales, sociales, violencia establecida como normalidad que debemos reconocer y debemos prestarle atención. Porque todo eso al final desemboca en lo que es el tema de hoy, que es la violencia sexual. La violencia se puede ejercer de forma individual, una persona sobre otra, generalmente en este caso la violencia sexual del varón sobre la mujer, o se puede ejercer de forma grupal. Y ahí tenemos multitud de casos y de ejemplos donde hay violaciones de grupo, por ejemplo, o donde hay expresiones de violencia de grupo, incluso en la niñez, sobre una persona que, bueno, pues son los distintos tipos de expresión. Al mismo tiempo, la violencia sexual se puede ejercer desde niños pequeñitos o hacia los niños pequeñitos, en la casa, en la escuela. Tenemos multitud de ejemplos en la escuela donde el bullying, el acoso escolar se expresa a diario. La violencia se puede expresar en el ambiente laboral, los múltiples casos de abusos ejerciendo el poder de la autoridad o del cargo sobre una persona en el ámbito laboral, en los centros asistenciales, en las escuelas, en las residencias, se relatan muchísimos casos de violencia sexual. En la familia, por supuesto, en la familia pues es quizás
en uno de los espacios donde más se muestra y se expresa la violencia por parte de familiares cercanos. En la pareja se confunde muchas veces lo que es la sexualidad sana, la sexualidad normal, placentera, consentida, con el abuso sexual e incluso con la violación. La relación sexual en la pareja se puede convertir en una violación. En el texto hablamos de muchos casos y de algo que está hoy día también en boca de muchas personas, que es la sumisión química, que se ejerce no solamente en los espacios de fiesta, sino incluso dentro del propio hogar para subyugar y dominar a la otra persona. Em, Hay relaciones de muchas formas de violencia y todas las formas de violencia o un gran número de formas de violencia se relacionan también con la violencia sexual. Porque de alguna forma también esa violencia que se aprende de niño, bien sea por esa educación, por esa cultura que se recibe, bien sea por el ambiente familiar, pues se expresa, como digo, en la escuela, en los niños, y todo eso luego va marcando una característica que desemboca frecuentemente en la violencia sexual. Existe, como todos sabemos, la violencia de género, la violencia familiar, la violencia social, la violencia cultural. Las diferencias económicas en el trabajo es una forma de violencia. La violencia que se ejerce en la escuela del típico niño que se considera el machito o el líder del grupo. La violencia que se ejerce en la pareja y que el niño aprende por imitación, o la violencia que se ejerce de hombre a la mujer, de la mujer al niño, y que luego el niño la ejerce sobre objetos o sobre otros niños. Es algo que se transmite. Es decir, de alguna forma, eso llamado violencia, ese elemento llamado violencia, es algo que se crea desde la infancia, desde la niñez, se crea a través de pautas sociales, culturales, educativas, a través de la imitación de los padres, de los hermanos, y todo eso es el germen que desemboca, repito una vez más, en la violencia sexual. Existen, bueno, muchos intentos de buscar soluciones ante toda esa avalancha y cantidad de datos que se oyen a diario en los medios de comunicación. Basta poner las noticias para escuchar continuamente casos de violencia contra la mujer, de violencia en el hogar y de violencia sexual. A niños, a adultos, a mayores, bueno, parece una auténtica pandemia el número tan exagerado de casos. Casos que son la punta del iceberg, porque sabemos perfectamente, y es lógico entender también, que lo que se da a conocer y lo que se denuncia es una parte muy pequeña de lo que sucede. Normalmente no se denuncia, no sale a la luz por el miedo, por la censura, por complejos, por multitud de factores que impiden que la mujer, la niña, pues informe o hable de lo que le ha sucedido. Desde las instituciones se intentan poner medidas represoras, condenas cada vez más fuertes, medidas represoras físicas y medidas represoras morales, una especie de censura moral ante eso que no deja de ser algo muy grave, por supuesto. Se intentan también medidas educativas en las escuelas y en algunos centros dirigidos a jóvenes, adultos, porque decimos, el tema de la violencia en los centros educativos es muy frecuente. Mm, Violencia racial, violencia de género, violencia por el machismo. Bueno, ese tipo de violencia que se desarrolla en la escuela y que desemboca en la violencia sexual, porque los jóvenes, los niños y los jóvenes hoy día se educan sexualmente a través de las redes sociales y de la pornografía y carecen precisamente
de la cultura, del conocimiento, para saber diferenciar lo que es la sexualidad sana de lo que es la sexualidad morbosa o perversa incluso. A veces se toman medidas educativas, pero consideramos que no es suficiente. Es un paso, obviamente, el comprender, el hacer respetar a las personas, el comprender la influencia de los medios de comunicación y de las redes, y el comprender las diferencias ideológicas, raciales, de todo tipo, es un paso. Pero desgraciadamente vemos que no es suficiente. Desde nuestro lado, aportamos medidas basadas en lo que se llama la psicología de la conciencia, que son las que contiene esta obra que hemos publicado, en el que después de hacer todo un repaso por todas esas causas y todos esos distintos tipos y expresiones de violencia, pasamos a aportar las diferentes medidas en las que se basa la psicología de la conciencia. Medidas principalmente que tienen su base, su raíz en lo que se llama el autoconocimiento físico, psicológico, energético y espiritual de la persona. Medidas dirigidas a eso que se llama la superación personal. Una superación personal que tiene que basarse en la comprensión también de la importancia y de la necesidad de evolucionar y de crecer. El ser humano está llamado a evolucionar, a crecer, a desarrollar todas sus potencialidades, al desarrollo de la conciencia, algo de lo que cada vez se empieza a hablar cada vez más, pero no se termina de entender, porque normalmente se hace análisis de tipo racional e intelectual. Ese desarrollo de la conciencia del individuo forma parte del desarrollo de la salud, una salud integradora. Para lograr eso, existen toda una serie de herramientas, como digo, basadas en conocimientos antiguos y conocimientos modernos, conocimientos de la ciencia, conocimientos de la medicina, conocimientos de la filosofía, conocimientos de distintas ramas del saber que son los que a lo largo del tiempo se han expresado y se han desarrollado de forma muy disgregada, de forma separada y a veces incluso de forma contradictoria. Nosotros en esta obra eh, intentamos comunicar precisamente esa síntesis del conocimiento y poner en actualidad las diferentes herramientas, como digo, antiguas, pero también las modernas. Hay cada vez más estudios, más investigaciones que avalan precisamente la posibilidad de ese desarrollo de la conciencia, la importancia del autoconocimiento, la capacidad que tenemos los seres humanos para evolucionar, para crecer y para trascender nuestra naturaleza. En esta obra, como digo, expresamos esas diferentes pautas de una forma global, por supuesto, teniendo en cuenta que hace falta medidas globales también que ayuden a eso, pero nosotros desde nuestro lado como persona, como individuo, podemos ayudar a descubrir precisamente las causas de eso llamado violencia, elementos que existen en nuestro interior, que hemos creado en algún momento de nuestra vida, que toman el control de la persona, del individuo, a nivel físico, a nivel mental, a nivel emocional, a nivel orgánico o psicosomático, en contra, como decía antes, de la propia voluntad del individuo, en contra de sus creencias, en contra de sus ideologías. Y ahí tenemos multitud de ejemplos de personas que a veces encontramos con que son personas respetables, buenos, personas con grandes conocimientos de distintas materias y sin embargo caen en eso que se llama violencia sexual. eh, el desarrollo de la conciencia no depende del conocimiento intelectual, no depende de los títulos, no depende del nivel económico o social, depende de la capacidad que tiene la persona para gestionar su mente, sus emociones, para descubrirse, para conocer eso que es el elemento psicológico concreto de la violencia.
Ese conocimiento permite gestionarlo, permite trabajarlo, permite superarlo o permite eliminarlo. Abogamos por una sociedad donde se vea libre de la violencia. Para ello, eh, esta información debería ser transmitida en la escuela, en la familia y en todos los ámbitos sociales. Mientras tanto, yo propongo que, bueno, que pongamos en práctica precisamente esas diferentes claves que, como os digo, están detalladas de una forma muy concreta, muy precisa. Esta obra, que es fruto de más de 30 años de investigación en el estudio psicológico, en el estudio de la naturaleza interna del ser humano y en ese conocimiento de las distintas culturas, permite, permite pues, ser una herramienta precisamente para este tema que vive nuestra sociedad. Por supuesto que no es nuevo, porque siempre ha habido violencia, por supuesto que sí. Lo que no es comprensible es que hoy día, en el que hay tantos medios de comunicación, tantas herramientas, tantas posibilidades, el ser humano siga cayendo en la violencia, tanto individual, social, familiar como global. Vivimos la violencia de las guerras, y vivimos la violencia de la delincuencia, vivimos la violencia del poder, de las autoridades, vivimos multitud de formas de violencia. Pero la violencia sexual es algo que marca a la persona, que marca a la mujer durante toda la vida, toda la vida. La violencia sexual es lo contrario del amor. Necesitamos una preparación, una formación en el tema del amor, en el tema de la comunicación, de las relaciones personales. Necesitamos comprender la importancia del respeto, la importancia de la integridad de la otra persona. Em, Sin embargo, eh, eh, todas las expresiones de violencia sexual van en contra precisamente de eso, de ese respeto a la otra persona. La violencia sexual no es algo que se pueda resolver solo con medidas represivas o con medidas de información. Hace falta un trabajo personal sobre el individuo, aquella persona que siente en sí mismo ese impulso, ese deseo, ese descontrol, debería poner en práctica medidas importantísimas. Por supuesto, podemos recurrir a la ayuda profesional, pero los profesionales necesitan el conocimiento de la psicología de la conciencia para dar un paso más en ese proceso de sanación del individuo. Bueno, yo os invito a conocer la obra, os invito también a mantener un contacto para profundizar en todo este tema que creo que afecta a todas las personas. Os invito a desarrollar todo un proceso de ese trabajo interno, para lo cual os podéis poner en contacto a través de estos medios que ponemos aquí. Bueno, lo vamos a dejar aquí. Os agradezco la atención y, como decimos, pues esperamos que pueda servir para, para aportar un poco de salud más en el individuo y en la